La historia demuestra cómo las personas realmente muestran su verdadera cara cuando hay dinero involucrado. Suscríbete, dale me gusta y deja tu comentario en el video. Aquí en el foro lo hemos visto todo, pero este relato que me ha llegado tiene un nivel de crueldad que me dejó sin palabras. Se trata de un padre, llamémoslo Leandro, un hombre que pasó 35 años de su vida como inspector sanitario. Sí, de esos que cierran restaurantes por motivos serios y que usó hasta el último centavo de su jubilación para darle un futuro decente a su hija, Daniela. Le compró una encantadora cafetería, el Café Amanecer, pensando que le estaba entregando la llave de la libertad, un lugar para que ella brillara con su talento para la repostería. El hombre vio a su hija embarcarse en ese sueño. Ya sabemos cómo es esa emoción inicial, ¿verdad? Se imaginaba a Daniela feliz, haciendo sus pasteles, pero lo que encontró ese día específico fue algo que le destrozó el pecho de una manera que aún no puede explicar, como un trauma que vuelve con cada olor a café. La desilusión no llegó despacio, fue un golpe seco. Apenas empujó la puerta de cristal del café. Dijo que el lugar se sentía extraño, demasiado silencioso, con un olor pesado a café viejo, mezclado con algo agrio que venía de la cocina. Y entonces vio la escena. Daniela, su hija, arrodillada en la entrada del baño, con el rostro hinchado y rojo de tanto llorar. No estaba haciendo café, ni atendiendo clientes. Estaba frotando las juntas de los azulejos con un cepillo de dientes, una humillación total. Y lo peor, Ángela, su suegra y socia del negocio, estaba sentada en la caja registradora con una sonrisa que daba asco, observándolo todo como si fuera un espectáculo privado, solo para doblegar la dignidad de la chica. Leandro dijo que la rabia le subió tan rápido que le temblaron las manos. Sintió que la sangre se le helaba, y fue en ese momento, mirando a su hija en ese estado, que el inspector jubilado volvió a la acción. Pero ahora con un único objetivo y una única misión: la venganza total. Leandro se acercó a su hija, sintiendo la necesidad de tocarla, de sacarla de esa posición humillante. Pero Ángela se movió primero, con esa calma ensayada que solo tienen los verdaderos manipuladores, como si estuviera vendiendo un seguro de vida por teléfono. Llamó a la cafetería, nuestra cafetería, cariño. Y fue entonces cuando Leandro se dio cuenta de que la cosa era mucho más profunda que un simple abuso. Era un robo legalizado. Ángela explicó con la voz empalagosa que ella y Daniela eran socias y que por eso la limpieza debía seguir altos estándares. Leandro, con 35 años cerrando locales, sabía que no existía estándar que exigiera cepillar las juntas con la mano y lágrimas. Aquello era puro sadismo, puro control psicológico. Mientras intentaba procesar la palabra socia, que para él sonaba como fraude, notó a Tomás, el yerno y marido de Daniela, sentado en la mesa del rincón, fingiendo trabajar en su portátil, sin levantar la mirada. Esa pasividad de Tomás dolió más que la maldad de Ángela, porque confirmaba que el hijo estaba del lado de la madre, dejando que su esposa fuera destruida justo allí. Aquel momento fue el punto de inflexión, donde la emoción de padre se solidificó en la frialdad del inspector. Leandro dejó de ver la escena como un padre en duelo y empezó a ver la cafetería como un local a inspeccionar y cerrar. Pidió un café, no para beber, sino para observar. Pues, solo 10 minutos sentado, vio más infracciones que en muchos informes de rutina: lácteos cerca de vegetales, falta de etiquetas de fecha en los productos, la puerta del refrigerador dejada abierta abusivamente, el móvil de Daniela tirado en la encimera de preparación. Cada detalle era un punto en el manual del Código Sanitario, el capítulo 333, que él conocía de memoria. Con cada mejora que Ángela describía,
como usar lácteos genéricos para optimizar, Leandro ya estaba calculando el riesgo de contaminación y la gravedad de la infracción. Salió de la cafetería con la mandíbula apretada y la cabeza trazando ya las 4 fases de un plan de venganza que no dejaría piedra sobre piedra. Un plan que comenzaría con una llamada anónima a su antiguo colega, Damián, y terminaría en ruina total para Ángela. Él no daría un sermón, daría una clase intensiva sobre lo que sucede cuando intentas saltarte las reglas. Leandro no tuvo que esperar mucho para la confirmación de que su intuición era correcta. Esa misma noche, Daniela logró escapar de casa diciendo que iba a buscar suministros y apareció en su puerta, completamente destrozada, con los ojos hinchados. El shock que sintió al verla de rodillas en el café se transformó en un dolor silencioso al ver el terror y la vergüenza grabados en el rostro de su hija, que se abrazaba las rodillas en el sofá, tratando de desaparecer. Cuando Daniela sacó la carpeta de documentos de la sociedad, le temblaban tanto las manos que los papeles apenas se sostenían en su regazo. El padre, con la mirada entrenada de quien pasó décadas oliendo mentiras en letra pequeña, no necesitó llegar a la última página. En la tercera, su estómago ya se revolvía. En la séptima, tuvo la certeza. Ángela tenía el 51% y todo el complejo lenguaje legal solo servía para enmascarar un robo meticuloso. Daniela confesó que firmó todo bajo la presión y la confianza ciega en Tomás y la suegra, creyendo que era solo un apoyo familiar. En ese instante, Leandro sintió que no solo había perdido dinero, sino la ingenuidad de su hija para siempre. Con los documentos del robo sobre la mesa de centro, la voz de Leandro sonó fría, casi inhumana. Le aseguró a Daniela que iba a arreglar aquello, pero no con abogados caros que ella no tenía, sino con el único manual que Ángela, en su arrogancia, creía estar por encima, el Código Sanitario. Mientras Daniela volvía a su infierno particular, Leandro tomó la vieja cartera de cuero guardada hacía 3 años. Dentro, la placa de inspector sanitario principal, la autoridad que cerró 43 negocios, parecía brillar bajo la luz tenue de la sala. Pasó la madrugada absorto en el capítulo 333, actualizándose, mientras la rabia se transformaba en un diagrama de flujo quirúrgico, temperatura, etiquetado, contaminación cruzada. Cada párrafo del reglamento se convirtió en un proyectil. El plan comenzó a ejecutarse a las 6 de la mañana del día siguiente, vistiéndose con el uniforme oficioso del inspector, pantalones de tela, camisa abotonada, y entrando a la cafetería a las 7:30, no como padre, sino como el inspector casual, listo para recolectar las pruebas que necesitaba. La primera mañana como cliente espía fue una prueba de paciencia insoportable para Leandro. Sentado en la mesa del fondo, fingiendo leer un periódico que apenas veía, catalogaba mentalmente los fallos. La puerta del refrigerador se quedaba abierta más de 30 segundos. Abuso de temperatura. Daniela usaba la misma área para cortar verduras y manipular lácteos. Riesgo de contaminación cruzada. Ángela hablaba sin parar, jactándose de sus medidas de eficiencia, que en realidad eran recortes peligrosos, como cambiar la leche premium por una marca genérica barata, creyendo que el cliente no se daría cuenta. La sangre de Leandro hervía porque sabía que esa mentalidad de optimizar era lo que conducía al desastre sanitario y ya había cerrado locales por mucho menos. Tuvo la certeza de que la caducidad de los productos era solo otro detalle que Ángela ignoraba, enfocada únicamente en la ganancia rápida. El colmo del escarnio ocurrió cuando Ángela cruzó el salón para reprender a Daniela públicamente, demostrando de forma exagerada cómo limpiar una mesa, cortando el murmullo del café con su voz irritante. La humilló delante de los clientes por mesas marcadas, mientras el negocio se desmoronaba bajo riesgos reales para la salud.
Leandro sintió una furia silenciosa, porque Ángela se enfocaba en un detalle estúpido de limpieza que no importaba para el código, mientras ignoraba las infracciones gravísimas. Usó la excusa de ir al baño para infiltrarse más. Al pasar por el área de servicio, el flagrante: productos químicos de limpieza guardados en la misma estantería que los alimentos secos. Infracción clara y peligrosa. Sacó el móvil discretamente y tomó las fotos necesarias, sintiendo una satisfacción fría con cada clic, documentando el arsenal que usaría contra la suegra arrogante. Vuelta a casa, la cabeza de Leandro era un torbellino de códigos y reglamentos. No se limitó a rellenar el formulario de queja en línea de la Autoridad de Salud. Lo redactó como si fuera el informe final de un caso grave, utilizando el lenguaje exacto que sabía que dispararía todas las alarmas internas del sistema. Usó términos como múltiples infracciones observadas, riesgo inminente de contaminación cruzada y la guinda del pastel, preocupación reiterada por la población vulnerable, mencionando ancianos y niños, lo que automáticamente transformaba la queja en prioridad alta, código rojo para cualquier departamento de salud. La precisión técnica y la elección de las palabras eran devastadoras, y sintió un placer gélido al usar su conocimiento de 35 años para apuntar directamente al corazón de la operación de Ángela. Sabía que nadie se atrevería a ignorar un informe tan bien fundamentado, incluso viniendo de un denunciante anónimo. Después de asegurar que la denuncia sería tratada con la máxima urgencia, Leandro llamó a Damián Clark, un colega de toda la vida de la autoridad sanitaria. Damián, tras décadas junto a Leandro, reconoció inmediatamente la seriedad del tono. Leandro, sin embargo, actuó con la cautela de un espía. No reveló que la cafetería era de su hija, solo la describió como un local pequeño, con dueña nueva y exceso de confianza que cree que las normas son opcionales. Damián confirmó que la queja de Leandro, por ser tan detallada y tocar los puntos sensibles del capítulo 333, sería priorizada en menos de 48 horas. La alianza estaba restaurada, y Leandro sabía que tendría un aliado monitoreando el proceso entre bastidores, asegurando que la inspección se llevara a cabo con el máximo rigor profesional. El viejo inspector sentía que los engranajes de la justicia que él mismo había ayudado a construir estaban finalmente girando para proteger a su familia. Leandro hizo lo que más temía, pero que era crucial. Llamó a Daniela usando un número de teléfono desechable para evitar ser rastreado, y la instruyó sobre cómo ser una mala empleada por una noche. Su voz era baja y urgente, pidiéndole que olvidara cambiar las etiquetas de fecha de los lácteos y que dejara de rellenar el registro de temperatura de la cámara fría. Daniela, que ya había escuchado la confesión de fraude y sentido la humillación hasta la médula, entendió el mensaje inmediatamente. Sería el agente pasivo de la verdad. Sabía que estaba exponiendo su propio negocio al riesgo, pero la liberación prometida por su padre era la única esperanza. Al día siguiente, a las 3 de la madrugada, Leandro fue a una cafetería lejana, pidió un café horrible y usó el Wi-Fi de allí para enviar la denuncia. Su dedo se posó sobre el botón enviar, sintiendo el peso de 35 años de carrera siendo usados en un acto que era a la vez venganza y protección, y él hizo clic, cerrando la fase 1. Casi inmediatamente abrió la fase 2, el ataque a la reputación. Sabiendo que una inspección necesitaba un catalizador público, Leandro creó un perfil anónimo, Felipe Hernández, con una foto genérica y olvidable. Entró en la ficha del Café Amanecer en Google y publicó una reseña de 1 estrella con un tono educado, pero fatal. Escribió que estaba seriamente preocupado por la aparente falta de atención a las normas de higiene
y que esperaba que la administración se tomara la seguridad alimentaria más en serio. Eran palabras calibradas para sembrar la duda y causar la curiosidad que precede al desastre. Lo que Ángela valoraba más que la salud pública era la imagen de éxito. Leandro tenía que destruir esa imagen antes de que los inspectores llamaran a la puerta. Sintió una extraña combinación de adrenalina y suciedad al usar tácticas tan bajas, pero la imagen de Daniela de rodillas anulaba cualquier culpa. Al día siguiente, Leandro estaba sentado en una cafetería al otro lado de la calle, desobedeciendo la única orden de Damián de mantenerse alejado. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Exactamente a las 10 en punto, un sedán blanco discreto de la Autoridad de Salud se estacionó frente al Café Amanecer. Bajaron 2 inspectores, Martínez y Chen, profesionales que Leandro reconoció inmediatamente por su formación. Vio cómo la expresión de Ángela cambiaba. Primero la sonrisa forzada de bienvenida, luego la confusión y por último la palidez. Martínez, la inspectora más experimentada, mostró su credencial con la frialdad de un robot, declarando inspección de rutina. Ángela intentó guiar a Chen hacia donde ella quería mostrar, pero el inspector joven, metódico y entrenado para ignorar a los propietarios, simplemente se dirigió a la cocina, con el termómetro digital colgando del cinturón, listo para medir las temperaturas que Daniela había olvidado registrar. Los siguientes 40 minutos fueron la cosa más satisfactoria y angustiosa que Leandro había presenciado. Veía a Ángela gesticulando desesperadamente en la barra, intentando encantar a Martínez, mientras Chen hacía su trabajo silencioso en la cocina, anotándolo todo en la tableta. Cada desliz, cada lácteo fuera de temperatura, cada químico peligrosamente almacenado cerca de los alimentos. Cuando los inspectores regresaron, Ángela ya estaba pálida, hablando rápido, señalando frenéticamente a Daniela, tratando de transferir toda la culpa. Leandro, incluso sin escuchar, captó el lenguaje universal de la negación y el pánico. Martínez simplemente entregó las copias amarillas de los formularios, la citación oficial. Ángela le arrancó los papeles de las manos y al leer la lista de infracciones y la multa, su expresión se transformó en pura rabia dirigida a Daniela. 2 clientes cercanos, incómodos con la escena, tomaron sus abrigos y salieron. La fase 1 estaba concluida, con la ruina legal entregada en la mano de la villana. La calma después de la tormenta duró pocas horas. Al caer la tarde, el móvil de Leandro sonó. Era Ángela, sin la falsa dulzura, solo pura frialdad. Fue directa al grano, acusándolo no solo por la inspección, sino también por la reseña de una estrella publicada por Felipe Hernández. Ángela no era tonta. Había rastreado la dirección IP, y el pánico real golpeó a Leandro. Se dio cuenta de que había subestimado la ferocidad de la suegra. La amenaza fue clara: o detenía el sabotaje, o iría a la policía con las pruebas de acoso, difamación e interferencia con su negocio. Tendría que recibirla en casa, y ella llegaría con un abogado. Por un breve momento el miedo lo paralizó. Estaba jubilado, con pocos ahorros, y una sola demanda podría arruinarlo, arrastrando a Daniela con él. Cuando Ángela llegó, impecable en su traje de reunión, acompañada por un abogado bien vestido, la atmósfera en el salón de Leandro era tensa y sofocante. Ella expuso la prueba de la IP en la pantalla de su móvil y sonrió satisfecha, como si el juego hubiera terminado. Fue en ese instante, con el olor a victoria en el aire, que Leandro hizo el movimiento que nadie esperaba. En lugar de defenderse del chantaje, tomó los papeles de la sociedad. ¿Quieren hablar de ilegalidad?, preguntó, y su voz no tembló. Reveló que había descubierto en los registros públicos que Ángela había registrado la sociedad limitada 3 semanas antes de proponer la asociación,
a Daniela, probando la premeditación del fraude. La sonrisa de Ángela vaciló, y su abogado miró a su cliente con una expresión de traición. Aquel momento fue la prueba de que Leandro no era solo un anciano asustado, sino un maestro de la documentación, listo para darle la vuelta al juego con la propia burocracia. El enfrentamiento estaba en tablas, pero la tensión aumentó cuando el móvil de Ángela sonó. Atendió, y mientras hablaba, su rostro se contrajo de puro odio. Acababa de descubrir que alguien había filtrado las fotos de la inspección sanitaria y el valor de la multa en el grupo Foodies de Portland, una comunidad en línea con miles de miembros. La fase 2 se había intensificado sola, destruyendo su reputación en tiempo real, generando un boicot masivo. Ángela, furiosa, terminó el encuentro a toda prisa, pero el destino intervino. Mientras esperaba el ascensor en el pasillo, sus palabras, dichas por teléfono, se filtraron a través de la mala acústica del edificio. Leandro se quedó paralizado en el pasillo, escuchando la confesión más devastadora de todas. Ángela no estaba satisfecha con el 51%. Estaba hablando de los papeles definitivos, que estaban casi listos y que en menos de un mes el café sería 100% suyo, legal y definitivamente. Se jactaba de que Daniela, tan desesperada por salvar la sociedad, había firmado todo lo necesario y que cuando el registro se hiciera, no habría nada que Leandro o su hija pudieran hacer. El shock fue físico. Ángela no solo quería controlar, quería aniquilar el sueño de Daniela por completo. En ese momento, la venganza se convirtió en una carrera contra el tiempo. Leandro, corazón acelerado, sacó la única arma que le quedaba, la tarjeta de una abogada mercantil que había conocido, Fernanda Rodríguez. La fase 3, la acción legal basada en fraude y coacción, tendría que acelerarse antes de que Ángela completara el robo total. La abogada Fernanda confirmó la necesidad de una prueba irrefutable de mala fe, y la única forma era una grabación. Leandro consiguió un dispositivo con un ex colega, un pequeño clip digital de voz que parecía un sujetador de comandas de mi delantal. Daniela, ahora divorciada de Tomás, que había confesado estar del lado de su madre, estaba decidida. Después de días de humillaciones grabadas, llegó el momento crucial. En un momento tranquilo, Daniela le preguntó a Ángela si el café sería realmente suyo algún día. La respuesta vino fría y clara. Ángela confesó que el café ya era legalmente suyo, llamando a Daniela niña tonta por haber firmado la transferencia total de la propiedad. Esta confesión grabada, aunque cortada después, fue la prueba de fraude que Fernanda necesitaba para presentar la demanda de nulidad y la denuncia por extorsión, ya que Ángela había intentado chantajear a Leandro para que dejara de investigar. El ataque legal y la exposición mediática simultáneos fueron devastadores. De repente, Ángela ya no podía sacar dinero. Sus abogados huyeron y fue vista cargando maletas en un coche de alquiler a las 2 de la mañana, huyendo a Las Vegas. La presión del sistema construido a lo largo de décadas se había vuelto contra ella, y la caída fue tan rápida como el robo que planeó. Leandro, Daniela e incluso su hermano Felipe viajaron a Las Vegas, encontrando a Ángela y Tomás en un motel barato, derrotados y sucios. La escena era patética. Ángela, la reina de la caja registradora, fue confrontada y, poco después, la policía de Las Vegas llegó con la orden de arresto de Oregón. Ángela fue esposada, y lo último que le dijo a Leandro fue: «Eres tan implacable como yo, solo que tienes mejor y publicidad». Fue un desenlace repentino, la justicia llegó rápido y el caos cesó. El Café Amanecer reabrió con el apoyo de la comunidad, pero para Leandro y Daniela, la velocidad con la que todo sucedió, la forma en que la verdad fue expuesta y Ángela desapareció en prisión, es algo que todavía miran hacia atrás y no pueden explicar.
solo sintiendo el profundo alivio de una guerra que, por suerte, terminó de la noche a la mañana.